Esta historia comienza en un yacimiento de fósiles en Europa. Como asistente de excavaciones puedo decir que es un buen puesto, sobre todo para observar los fósiles junto a mis compañeros. Recientemente habíamos hecho un descubrimiento muy importante y por el cual el museo local nos daría un excelente pago. Era el esqueleto de un alosaurio completo en un 80%. Tras desenterrar el esqueleto montamos todo en la camioneta y nos dirigimos al museo. Al llegar el personal nos ayudó a llevar a la oficina todas las piezas del alosaurio para su posterior estudio. Durante días mi compañera, la paleontóloga principal que lideraba la investigación, investigó el esqueleto hasta llegar a la conclusión de que era perteneciente a un Allosaurus fragilis, aunque después de anotar sus observaciones en una carpeta para el número de fósiles del museo, me comentó que no estaba convencida completamente que esa fuera la especie a la que pertenecía el esqueleto que trajimos. Lo único que fue relativamente divertido fue fabricar las réplicas de los huesos faltantes del esqueleto. Para ser solo fibra de vidrio y yeso con pintura quedó muy bien logrado y pudimos completar el esqueleto. Inmediatamente llamamos al propietario del museo y tras unas horas con ayuda del personal pudimos ensamblar y poner el esqueleto del alosaurio en exhibición. Después de recibir nuestro pago salimos rumbo a nuestras casas. Me despedí de mi compañera y regresé a mi casa. Al día siguiente me desperté para ir a trabajar al museo, ya que mi trabajo además de asistente en las excavaciones era darles el recorrido de las exhibiciones. Apenas llegué vi la cosa más espantosa. Era como si el dueño de una carnicería hubiera tirado todo su producto a la entrada del museo. Al ver tal cosa llamé inmediatamente a la policía para que investiguen qué había pasado. Tras varios minutos aparecieron camionetas de policía y varios agentes bajaron de las camionetas para acordonar el área. A varios empleados se nos pidió salir y a otros el jefe los llamó para hablar con ellos. El forense en la escena no pudo determinar el origen de los restos, pero un agente que hizo una prueba de material genético confirmó que lo que allí se encontraba era mi compañera, pero no se sabía qué le causó esto ya que no había manera de que un humano hiciera esto. Parecía más el ataque de un depredador hambriento. Tras llevar en una ambulancia el cuerpo, nuestro jefe nos dijo a los empleados de afuera que tendríamos el día libre, y que debido a lo que había pasado el esqueleto que mi compañera y yo llevamos al museo sería trasladado a otro con mejor seguridad para evitar daños en el ejemplar. Lo último que vi fue cómo se llevaban al esqueleto en un camión grande. Mi último pensamiento antes de irme fue: si no fue un ser humano, entonces, ¿qué fue lo que hizo eso? Artículo. SCP-250, nombre clave, esqueleto viviente. Peligrosidad del monstruo. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-250 debe mantenerse en un recinto de 50 metros por 50 metros que simule un entorno de pradera como las del Jurásico, con paredes de acero acolchadas de 15 metros de alto y 1 metro de espesor. La temperatura del recinto debe permanecer entre 20 y 28 grados Celsius durante el día, y entre 10 y 14 grados Celsius durante la noche, con una humedad promedio de no más del 8%. Esto cumple el doble propósito de garantizar que el comportamiento general de SCP-250 siga siendo predecible y de mantener la integridad física de sus componentes, y la vegetación dentro del recinto debe mantenerse semanalmente. Aunque SCP-250 no requiere nutrición física al solo ser huesos, debe ser alimentado con un cerdo adulto vivo cada 2 días para regular su agresividad e instintos de caza. Los restos de su comida deben ser retirados de su recinto no menos de 1 hora después del inicio de su período de letargo nocturno. Esto incluye limpiar cualquier residuo biológico residual de los componentes físicos de SCP-250 con aire comprimido y escobas. En ningún momento durante la limpieza se debe mover ninguno de los componentes físicos de SCP-250 más de 1 metro en cualquier dirección, ya que esto corre el riesgo de interrumpir su letargo. El letargo termina dentro de los 5 minutos posteriores al amanecer. El acceso a la contención de SCP-250 durante su período de actividad está prohibido. Descripción de la criatura. SCP-250 es el esqueleto fósil animado de un alosaurio originalmente identificado como Allosaurus fragilis. Sin embargo, un artículo científico incompleto encontrado entre los objetos personales de la paleontóloga, la Dra. indica que esta clasificación de la especie puede haber sido errónea.
Consiste en 153 huesos desarticulados y 14 reemplazos de yeso y fibra de vidrio, unidos y animados por una fuerza de origen completamente desconocido. El estudio de esta fuerza se ve obstaculizado por el comportamiento agresivo de SCP-250, que ha sido evaluado por los paleozoologistas de la Fundación como dentro de las normas teóricas de comportamiento para un alosaurio de carne y hueso. SCP-250 emula lo que se presume que serían las actividades diarias estándar de un alosaurio vivo. Deambula por su recinto durante el día, entra en un estado de letargo por la noche e intentará matar y devorar cualquier cosa que perciba como presa adecuada, incluidos los humanos. Su falta de órganos no parece afectar su comportamiento de ninguna manera, excepto en que los restos de cualquier presa que consuma inevitablemente caerán de los huecos de su cráneo, cuello y caja torácica, momento en el que los ignora. SCP-250 fue excavado por primera vez como un esqueleto completo en un 80% en el año 1900. Los registros de la excavación no incluyen ningún informe de anomalías antes, durante y después de trasladar el esqueleto al museo y ensamblarlo. En 1900 fue transferido al museo donde fue ensamblado, montado y puesto en exhibición. En la noche del día del año 2000. SCP-250 capturó y mató a una persona que había entrado en el museo. Aunque los daños en los restos del intruso fueron tan extensos que hicieron que la identificación forense fuera impráctica, se demostró de manera concluyente a través de una prueba de ADN realizada por un agente de la Fundación de que eran los de la paleontóloga, cuya oficina en el museo fue dañada extensamente esa noche mientras la paleontóloga intentaba escapar de 250, pero este último logró sacar de la oficina a la paleontóloga, a quien no se había vuelto a ver desde la 1:20 de la mañana, hora en que vino al museo para revisar las exhibiciones para prepararlas para cuando abriera el museo. El personal de la fundación integrado en el personal del museo tras saber informó del incidente tras la llamada de un empleado fuera del personal de la fundación a la policía, y SCP-250 fue tomado bajo custodia de la fundación y trasladado a una sede de la fundación donde actualmente se encuentra bajo estudio de los paleozoologistas de la fundación. Se ha experimentado con 250 para ver qué clase de cosa es la que causó la reanimación, colocando diversos esqueletos para ver si era algún tipo de patógeno o virus, cosa la cual ha quedado descartada. Otra explicación dada por el personal podría ser una fuerza sobrenatural, aunque esto último no se puede verificar al 100%.